Ya no lo vamos a ver en la televisión. No. Así que buenas noches a todos. Bienvenidos a la clase de la Carta de Romanos. Vamos a empezar con los primeros 4 capítulos, pero es posible que no terminemos ni siquiera terminemos quizá un solo capítulo con la clase de español. Fue lo único que pudimos hacer porque es tanto lo que hay que hablar y dialogar. Sobre todo recordemos que estamos en el primer siglo y Jerusalén, Israel se encuentra bajo dominio de Roma. El imperio es Roma. Por lo tanto, hay muchas cosas que hay que considerar. Cuando Pablo escribe esta carta, él no ha visitado a Roma todavía. ¿Okay? Él no ha visitado a Roma. Se encuentra en Corintio y está escribiendo esta carta a la congregación en Roma porque ha recibido noticia de que están habiendo problemas entre los hermanos en Roma. Recuerde que son hermanos creyentes en Yeshua, tanto judíos como no judíos, en este caso los que viven en Roma. Se cree que la carta a los romanos fue escrita más o menos para el año 57 de la era común. Y el propósito de Pablo es tratar con esta carta, hacer como una introducción, más o menos dejarle saber a ellos la situación, cómo lidiar con la situación que está pasando entre los hermanos y por lo tanto más o menos preparando el terreno para cuando él vaya a visitarlo. Entre las cosas que, si ustedes han leído en otra ocasión en la carta de Romanos, usted sabe que Pablo hace énfasis en muchas cosas que estaban sucediendo, sobre todo la inmoralidad sexual. Y es porque, como hemos visto en Corintio y hemos visto en otros sitios, debido a que es un lugar, Roma viene siendo la capital del imperio, pues entonces hay muchas naciones que vienen a Roma, porque el lugar uno que es importante, número 2, hay muchas diferentes culturas, número 3, al ver tantas culturas también hay otras religiones y otras creencias en dioses paganos, entonces comienza la mezcla. Otra cosa que muchos de los templos cultos eran levantados en honor al emperador, porque al emperador se le consideraba un dios y por lo tanto lo trataban como tal y le construían templos, y muchos de estos templos tenían culto de fertilidad que consistía tenían relaciones sexuales en nombre de sus dioses. Así que aún en Roma, para esta época en que Pablo está escribiendo, existe mucha inmoralidad sexual, incluyendo la prostitución, homosexualidad y otra serie de cosas. Y cuando vayamos leyendo, pues entonces tomamos esos puntos en consideración. Así que vaya conmigo al capítulo 1, verso 1 de Romanos. Y Pablo, como hace siempre, comienza con un saludo. Y recuerden que si tienen preguntas o tienen algún comentario o algo que quieran añadir, está bien, porque el propósito de esta clase es tipo, como dice el judío, midrashim, y midrash es en discutir, o sea, para que todos aprendamos los unos de los otros. Lo primero que Pablo dice, y recuerden que Pablo es el nombre griego de él, el nombre de él judío es Shaul, su nombre hebreo es Shaul. Pero como esto está traducido del griego, en este caso al español, usan Pablo. Pues entonces no es como el caso de Abraham, que pasó a ser Abraham, que Dios le cambió el nombre. Sí, Dios le cambió de traducciones. De traducciones, porque a veces si ustedes leen, por ejemplo, Pedro es Simón, Shimón es su nombre hebreo y Pedro es el nombre griego. ¿Okay? Entonces a veces tú escuchas que fulano se llama tal y después viene y tiene otro nombre, y es porque recuerden que para esta época se hablaban 3 lenguajes principales en Israel, en Judea. Estaba el hebreo, estaba el arameo y estaba el griego. Entonces las personas a veces tenían 3 nombres de acuerdo al idioma que hablaran. ¿Okay? Así que por eso Pablo, realmente su nombre es Shaul. Dice Pablo, siervo de Yeshua Mesías, llamado a ser apóstol.
Aquí tenemos que detenernos porque estos términos son bien importantes. Cuando Pablo habla de que es siervo de Yeshua, recuerden que siervo, en algunas traducciones dice esclavo. Es un siervo como lo es un siervo en el sentido con un rey. Está el rey y tú sirves a ese rey en ese sentido, es un siervo. Y llamado a ser apóstol. La palabra apóstol es la forma en que lo dicen en griego, apóstolos, viene del griego, pero en el hebreo es la palabra shaliach. Apóstol en hebreo es shaliach, que viene de la palabra shalach, que significa ser enviado. El propósito de un apóstol, contrario a como muchos creen y dicen y se hablan muchas cosas con respecto a ser apóstol o apostolado, no es otra cosa que ser enviado. Eres un emisario, eres un representante del rey, como decir un embajador, para decirlo embajador. O sea que no es otra cosa, sino uno es enviado con un propósito, con un mensaje. Y Pablo sigue diciendo, dice, apartado para el evangelio o las buenas nuevas de Dios. Evangelio, de nuevo, viene del griego. Pero en el hebreo es la palabra si se fuera a traducir correctamente, sería buenas nuevas, noticias buenas. Y apartado, recuerden ¿qué significa apartado? Separado, pero separado para Dios. Otra palabra es ser santo, santificado. Es una traducción de ser apartado, apartado con el propósito de servir o ser siervo de Dios. Verso 2. Que Él es Dios, había prometido antes por sus profetas en las Escrituras. O sea, que está hablando de las buenas nuevas que Dios había prometido antes por sus profetas en las Escrituras. ¿Cuál es Escritura? Lo que la gente llama el Viejo Testamento. No es el Nuevo Testamento, no son la escritura apostólica, porque no existen hasta este momento. Está hablando de la Torá, los profetas y las otras escrituras dentro de las escrituras hebreas. Y dice que es algo que él prometió y que fue dado por sus profetas. De nuevo, aún el término profeta hoy día está mal interpretado. Profeta no es aquel que descifra el futuro ni dice el futuro. El profeta, conforme a la Torá, es el individuo que Dios ha escogido para enviar un mensaje específico de parte de Dios a su pueblo. Y usualmente, si ustedes han leído los profetas, el mensaje es un mensaje para que se arrepientan, para que hagan teshuva, para que vuelvan al camino. Es el propósito del profeta. No es decir lo que va a pasar en el futuro. Lógico. El profeta dice, si no te arreglas y no te arrepientes, esto van a ser las consecuencias y esto es lo que va a suceder. Pero un profeta no es el que te está diciendo el futuro. Así que cuando hablan por ahí, soy profeta, hay que tener mucha precaución. Un profeta es una persona que Dios ha escogido y tiene usualmente mensajes y son mensajes para arrepentimiento. Si te vienen con otra cosa, húyele. Sí, diga. Eso que ellos dicen es porque Dios se lo ha dicho. Exacto, es una palabra específica que Dios le ha comunicado a ese individuo que Dios ha escogido. Entonces, como sucede, pues la gente dice que ese es un hechicero, adivina. No, porque la misma Torah dice, ¿cómo tú confirmas que un profeta es enviado de parte de Dios? Que se cumple la palabra que Dios dio, pero lo que tienen que entender es que Él es el portavoz de Dios en términos de un mensaje, y usualmente el mensaje es para que el pueblo se arrepienta, vuelva a Dios. ¿Okay? Entonces, y Él ha prometido algo que fue anunciado por los profetas. ¿Y qué es eso que Él ha prometido? En el verso 3 dice, acerca de su Hijo, nuestro Señor Yeshua Mesías, que era del linaje de David según la carne. O sea, las buenas nuevas y el mensaje que estaba dando los profetas es con respecto al Hijo del Padre que iba a nacer, iba a venir, y no tan solo que iba a venir conforme a la carne, o sea, conforme a lo físico del linaje de
David, ¿por qué? Porque a David le fue prometido el reinado de Israel. Verso 4, que fue declarado hijo de Dios con poder, o sea, Yeshua fue declarado hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. ¿Cuál es ese poder que declara que él sí es el hijo de Dios? Es la resurrección, porque de nada hubiera servido si Yeshua muere y no resucita. Y otra cosa que tenemos que entender, que durante este tiempo términos como hijo de Dios era un término que también se le daba al emperador. Recuerden que Pablo, si por ejemplo un emperador hubiera leído esta carta, lo hubiera considerado traición, porque Pablo está llamando a otra persona hijo de Dios, que implica que es rey. ¿Okay? Eso traería conflicto con el emperador, porque eran términos que también usaban con ellos. Al emperador se le creía hijo de Dios, al emperador se le creía salvador, al emperador se le creía buen pastor, al emperador, todos los mismos adjetivos que Pablo usa con respecto a Yeshua eran los mismos adjetivos que se le daban al emperador. ¿Okay? Verso 5, y por quien recibimos la gracia y el apostolado. Recuerden también que el término gracia hoy día tiene un entendido, la gente malinterpreta lo que significa gracia, porque originalmente en este tiempo gracia era que alguien te daba algo que tú necesitabas, que tú mismo no podías adquirir. En este caso, por ejemplo, alguien buscaba un benefactor, alguien que supliera esa necesidad tuya. Una vez esa necesidad fuera suplida por tu benefactor o tu patrón, esa gracia tú recibías, entonces tú devolvías esa gracia con honor, hablando bien de ese benefactor, alabando a ese benefactor, dejándole saber a las demás personas tan bueno que es tu benefactor. En este caso, el benefactor es Dios para con Pablo y para con los creyentes en Yeshua. Por eso dice, por quien recibimos la gracia y el apostolado, de nuevo, el ser enviado. ¿Para qué? Para la obediencia a la fe. Aquí muchas versiones traducen simplemente fe, pero es para la obediencia a la fidelidad en todas las naciones por amor de su nombre, por amor del nombre de Yeshua. La fe aquí es fidelidad, y fidelidad es un estilo de vida basado en fe. ¿Okay? Fidelidad es un estilo de vida basado en fe. Verso 6. Entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Yeshua Mesías. O sea, diciéndole a los romanos, ustedes también han sido llamados a esto de ser parte de Yeshua. Verso 7. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, a ser separados, apartados para el reino de Dios por medio de Yeshua. Gracia y shalom a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Yeshua Mesías. Esto es simplemente una introducción. ¿Okay? Pero en esa introducción Pablo está dejando saber quién es él, el propósito que él tiene y por qué ese propósito está afirmado por lo que Yeshua hizo. ¿Okay? Que él fue llamado de parte de Dios. Esto no es que él está haciendo, lo está haciendo porque quiere, es porque fue llamado específicamente de parte de Dios para llevar las buenas nuevas de Yeshua. Y en este caso le corresponde al pueblo que se encuentra en Romanos. Verso 8. Entonces comienza Pablo a hablar en su carta de lo que él, cómo él se siente con respecto a los creyentes en Roma. Dice, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Yeshua Mesías con respecto a todos vosotros de que vuestra fe o vuestra fidelidad se divulga por todo el mundo. Y tienen que recordar que para aquel entonces todo el mundo consistía en básicamente desde España, lo que nosotros conocemos como España, hasta todo el Medio Oriente. ¿Okay? Fuera de eso no existía nada más. Solamente el Medio Oriente, la India, Persia, lo que era Babilonia aquel entonces, hasta lo más oeste que existía era España.
porque si leen en el libro de Hechos, hay una parte en que Pablo lo que quiere ahora es, ya él ha recorrido casi todo el Medio Oriente y se está yendo hacia el oeste, tratando de llegar hasta España, pero sabemos que él nunca llegó a España, porque su último viaje fue a Roma y en Roma fue matado. Así que se divulga por todo el mundo lo que habíamos hablado. Habíamos dicho que de Jerusalén a Roma hay 2.227 millas, que son 3.584 kilómetros. Cuando él dice que ha sido divulgado, como tú estabas diciendo, que una carta de Roma a Jerusalén tardaba posiblemente 6, 8, 10 meses, cuidarse un año en lo que llegaba, porque la transportación era o en barco, o a camello, o a caballo. Algunas partes tienen que ser a pie, así que imagínense en una carta, pero que con todo eso ya ellos sabían de lo que estaba pasando en Roma. Verso 9. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en las buenas nuevas de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Recuerden que Pablo hasta este momento no ha visitado a Roma. Entonces su deseo es poder llegar a ellos y está orando por ellos en lo que llega el momento en que él pueda ir. Verso 11, porque dice: porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados, esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Algunas versiones dicen gentiles, pero recuerden que la palabra gentil, además de que significa naciones, usualmente están asociadas con naciones paganas, está asociado con lo pagano. Por lo tanto, el término mejor es decir no judíos o naciones, porque una vez ya uno conoce a Yeshua, ya uno no es gentil, porque gentil implica alguien quien no está en pacto con el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, alguien que no conoce al Dios de Israel. Y lamentablemente aún hoy día he escuchado sobre todo judíos mesiánicos llamarnos a nosotros gentiles. Pero decir un gentil creyente es un disparate, una paradoja, porque no puede ser gentil y puede ser creyente a la misma vez. ¿Okay? Así que en vez del término gentil, usen por favor naciones. Y el verso 14 dice a griegos y a no griegos. Algunas versiones dice a griegos y a bárbaros. Porque el griego llamaba a cualquier persona que no era griega un bárbaro. ¿Okay? O sea que no hablaban el griego. Por lo tanto, él dice a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros la buena nueva también a vosotros que estáis en Roma. Así que el deseo de él es ir a Roma para hablarle de Yeshua. Y no es que no crean, hay muchos allá creyentes en Roma, creyentes en Yeshua, pero hay conflicto y según vayamos estudiando, vamos a ver que el conflicto es entre los judíos creyentes y los no judíos creyentes, o sea, las naciones creyentes. El conflicto, cuando estas naciones creyentes en Yeshua vienen, entonces tienes conflicto de que algunos judíos dicen, no, te tienes que circuncidar, no, pero tienes que hacer esto, no. Entonces viene el conflicto que aún hoy día también existe, porque muchos judíos mesiánicos todavía no nos aceptan a nosotros el 100%, nos ven siempre como de lejito. Y es lamentable porque ese no es el propósito de Dios. El propósito de Dios es hacer de todas naciones una, porque Él es uno y es un solo reino y es un solo Mesías y es un solo Espíritu Santo. Verso 16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Porque Él dice no me avergüenzo, porque recuerden que estamos en una cultura de vergüenza y honor. Okay, entonces él dice, yo no me avergüenzo
de las buenas nuevas. ¿Por qué? Porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. Y aquí tenemos que entender que salvación no es el mismo concepto que tenemos hoy día basado a la institución del cristianismo. ¿Okay? Salvación para el judío no está relacionado con pecados, ni está relacionado con perdón de pecados. Salvación para el judío es no estar ya bajo dominio de extranjeros y que haya una unidad del pueblo de Israel con todas las tribus. Es volver al propósito que Dios tenía desde un principio, que es Dios como rey morando en su reino con su pueblo. Eso es para ellos salvación, porque una vez tú tienes eso, que estás morando en la presencia de Dios, que están todas las tribus unidas, que está de nuevo la nación de Israel bajo su propio dominio, que ya no tiene que pensar en enemigos, que ya no tiene que pensar en opresión, que ya no tiene que pensar en injusticia, eso es salvación para ellos. Porque una vez tengan eso ellos no necesitan nada más. Sin embargo, el aspecto, la forma de ver salvación en el cristianismo es ser salvos del pecado. Lo menos que piensa el judío es en pecado. Porque ellos saben que su rey, porque Dios es como rey, es el único que puede perdonar. Y ellos saben que orando y arrepintiéndose completamente 100%, adquieren el perdón del Padre. Ellos lo que quieren es morar de nuevo en medio del Padre con su templo, con su tierra. Que el Padre more en que medio el de Padre ellos. more en medio de ellos. Y debido a esa relación con el Padre, entonces viene la cuestión de perdón de pecado. Porque si tú no tienes una relación con el Padre, Él no tiene por qué ni escucharte ni por qué perdonarte. O sea que el perdón de pecado viene siendo un beneficio de la relación. Pero aquí el énfasis que le da el cristianismo, y no está hablando de individuos, está hablando de la religión como tal, la institución del cristianismo, se enfocan en perdón. Y ese no es el enfoque de lo que Yeshua hizo. El propósito de Yeshua morir era restablecer esa relación con el Padre. Como en el principio. Entonces, después que tú tienes esa relación, tú te arrepientes, pides perdón y Dios entonces te perdona. Así que, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, o en otras palabras, al no judío. ¿Por qué al judío primeramente? Porque Dios escogió a Israel de entre todas las naciones para ser su portavoz, para ser su shaliach, el enviado a llevar las buenas nuevas y traer las demás naciones al reino. Verso 17. Porque en las buenas nuevas la justicia de Dios o la rectitud, righteousness, de Dios se revela por fidelidad y para fidelidad, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Como mejor debiera decir es, mas el justo por su fidelidad vivirá, que es un estilo de vida. No es solamente creer, pero vivir lo que estás creyendo. Dígame. Bueno, aquí dice, como está escrito, el justo será salvo por la fe. No, porque... El 19 dice así aquí. Sí, pero eso viene de Habacuc, capítulo 2, verso 4. Ahí no está hablando de salvación. Porque por medio de él es revelada la justicia de Dios por la fe y para fe. Como está escrito, el justo será salvo por la fe. Sí, pero no, eso Habacuc no dice eso. Dice más el justo o el recto. Por su fidelidad vivirá. ¿Okay? Su fidelidad, o sea, ¿por qué? Porque sí tiene que creer, pero esa fe tiene que tener acción, porque de nada sirve creer y no hacer nada. Okay, recuerden que el hebreo, sobre todo el lenguaje y la cultura es acción. Un judío jamás te va a preguntar en qué tú crees. Y lo primero que un cristiano hace cuando te ve, ¿y en qué tú crees? ¿O a qué religión tú eres? ¿O a dónde tú vas? ¿Qué dice tú? ¿Qué dice tú vas?
Judío jamás te preguntará eso. El judío te pregunta, ¿y qué tú has hecho? ¿Qué tú estás haciendo? ¿Okay? Acción, no es solamente palabras, es acción. Verso 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Okay? Así que la ira de Dios viene, ¿por qué? Porque los hombres llenos de impiedad y de injusticia están deteniendo con injusticia la verdad. Y dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, o sea, las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. En otras palabras, lo que Dios ha creado es una evidencia de que Él existe. Es lo que hoy día llaman en la escuela el diseño inteligente. Ya no es tanto, nunca dicen Dios, creador, sino es la disparidad entre evolución y diseño inteligente. Dice, ¿por qué? Porque lo que tú ves te da a entender de que hay un diseño inteligente, algo inteligente creó las cosas, pero jamás te dicen que fue Dios. Es una forma políticamente correcta de decir. Sin darle el crédito a Dios. Exacto, sin darle el crédito a Dios. Y eso es lo que Pablo está hablando aquí. Dice, no tienes excusa porque si miras la naturaleza, si miras los cielos, si miras los planetas, si miras las estrellas, si miras a la humanidad, si miras las matitas, si miras cómo nace un niño, o sea, todas esas cosas te dejan saber que Dios existe. Por eso no tienen excusa. Verso 21. Pues habiendo conocido a Dios, o sea, conocido a Dios en términos a través de la creación, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Recuerden, gracias es lo que tú le das a un benefactor. Dios es benefactor de la humanidad. Le da lluvia, le da sol, le da árboles frutales, le da todo para que ellos la humanidad pueda subsistir. Pero no le glorifican ni le dan gracia. Una sociedad que es una cultura de honor y vergüenza, no le dan honor a Dios, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Recuerden que todo comienza en el corazón. Dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. Y recuerden que la cultura griega era muy dada a la sabiduría. Todo lo estudiaban, todo lo analizaban, todo lo preguntaban. Los griegos establecieron escuelas de medicina, escuelas de arte, cultura, o sea que era gente inteligente y gente que sabía. Sin embargo, Dios dice, tanta sabiduría y son unos necios. ¿Por qué? Verso 23. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. En otras palabras, que empezaron a adorar dioses hechos de mano, hechos de imágenes de animales. O sea, al verdadero Dios lo echaron a un lado. Entonces se ponen a darle gloria a cosas que ellos crearon con sus propias manos o a lo que era creado. Dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Recuerden, honor y avergüenza. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. O
sea, lo que Dios creó le daban la gloria y no al Creador que creó todas las cosas. Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, de nuevo, vergüenza. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Una de las cosas que tenemos que entender que durante esta época en Roma, y no solo en Roma, también en otras partes del imperio, para esta época había una escasez de mujeres. Y la causa por la que había escasez de mujeres era que cuando las mujeres quedaban embarazadas y nacía una niña, las mataban o las dejaban tiradas o que se murieran. Por lo tanto, había una escasez de mujeres. Y eso aún lo hemos visto en la India, actualmente en la China. Por lo tanto, eso no es nada nuevo. Pero para esta época, según dice el historiador, había escasez de mujeres, por lo tanto los hombres no se casaban hasta bien tarde, como a los 30. Que para nosotros eso no es muy tarde, pero para aquella época un hombre no casarse antes de los 18 o 20, era 30, ya era, se consideraba mayor de edad. Y si conseguían alguna esposa, usualmente era bien joven, porque no había muchas mujeres. Entonces, en lo que se casaban, desde que eran jóvenes hasta que se casaban, una de las cosas que hacían, se entregaban a la prostitución o al homosexualismo. Y otra cosa que también era parte de la cultura romana era que un varoncito, su pubertad era celebrada siendo sodomizado por un hombre mayor que él. O sea, un hombre noble, lo que ellos llamaban un hombre noble, de alta cultura. Y eso era algo de honor, lo cual los judíos veían eso con malos ojos, porque el Levítico, muy claro, habla en contra de la homosexualidad. Así que la homosexualidad era bien prevalente, bien prevalente. Y otra cosa que también para esta época las mujeres romanas eran bien atrevidas. Lo que hoy llamamos la liberación femenina ya existía en la época romana. La mujer romana era muy dada a ser bien libre, tanto en su vestimenta, por eso luego Pablo habla de esas cosas, y también en su sexualidad era muy libre, cosa que con lo cual el judío no encajaba. Dice, por lo tanto, Dios dice, ok, eso es lo que está en tu corazón, eso es lo que tú quieres hacer, no me quieres honrar, no me quieres reconocer como el creador de todas las cosas y te dedica a adorar la creación en vez del creador, pues con lo mismo que está en tu corazón, con eso mismo te voy a castigar. O sea, que te voy a dejar entregar a cosas que son vergonzosas, que te van a hacer daño tú mismo. Verso 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Eso suena a lo que estamos viendo hoy día donde quiera. Donde quiera. O sea que no ha cambiado nada la humanidad. En cualquier escala. En cualquier escala de la vida. En cualquier escala de la vida y en cualquier sitio que uno se meta, uno está viendo eso. Simplemente tiene que aprender las noticias y ver todas estas cosas. Verso 32. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, o sea que ellos saben que va a haber un juicio. O sea, no están ignorantes, porque recuerden que a pesar de que el griego y el romano tenían sus dioses y tenían sus creencias, también sabían del judaísmo.
Entonces, aquel que sí creía que el Dios de Israel es el verdadero y único Dios, ya ellos conocían del juicio de Dios. Que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Es como hoy día. ¿Cuánta gente, o sobre todo estamos viendo en muchos estados, la polémica que existe ahora con los abortos y hacer abortos hasta los 9 meses? Tantos gobernadores que están apoyando una ley como esa. O sea, donde se hace crasamente matar. Sin embargo, que vemos que todo lo que es malo lo están apoyando. Lo llaman bueno. A todo lo malo le llaman bueno y a todo lo bueno le llaman malo. O sea que nada ha cambiado. Y eso ya fueron batallas ganadas hace 20, 25 años en la corte, que prohibió todas esas cosas y ahora la están revolviendo otra vez para atrás. Están revolviendo y no tan solo eso, los estados que sí han desechado esa ley, que es de abortar a los 9 meses, entonces tienen los grupos que son en contra de la vida, que están tratando de cambiar las leyes en contra de los inocentes, porque no tienen voz estas vidas. ¿Okay? O sea que nada ha cambiado, todo sigue igual. O peor, porque hoy día, es más, salió hace poco un pastor a favor. Y lo declaró a sí mismo, un pastor en su iglesia a favor de la ley de aborto. Que la mujer tiene derecho a... Esa ventaja la llevan los católicos. Esa ventaja lo llevan los católicos. Que me tienen firme peleando. Bueno, no necesariamente. Bueno. Pero digo, actualmente, entonces, por otro estado. Sí, pero entonces tienen el otro problema de homosexualidad y de abuso de niños. Okay, están a favor de no abortar ni de divorcio, esas cosas, pero entonces por otro lado tienes miles y miles de curas que están profanando niños. Anoche mismo estaba viendo yo una película basada en hechos reales. Y la película estaba basada en la ciudad de Boston, en Massachusetts, en que salió un muchacho ya en sus 20, 30 años, tratando de mostrar de que había sido abusado por un sacerdote, un cura. Y nadie quería hacerle caso, entonces se va directamente a un grupo de reporteros y le muestra las evidencias y dice, pero busquen para que ustedes vean que no es que él había contado en su parroquia nada más 13 curas que habían cometido abusos de los niños. La cosa fue que siguieron la investigación y encontraron en toda la ciudad de Boston 90 curas. Y fueron miles y miles, y uno de ellos era un cardenal, y a pesar de que la jerarquía dentro del sacerdocio, los de bien arriba sabían, lo que hacían era cada vez que se surgían problemas, movían el sacerdote a otra iglesia, o lo pasaban a otro sitio, pero nunca hacían nada con ellos. Y así comenzaron, esto fue en la época de los 80, y fueron miles y miles. Entonces enseñaron la lista de todos los sitios donde han habido abusos de niños. Y no solamente niños, también niñas. Enseñaron una familia que ella tenía 7 hijos y los 7 fueron abusados sexualmente por los curas. Así que no ha cambiado nada. Muchas cosas no han cambiado, lamentablemente. En Santo Domingo, el apóstol de la Nación Apostólica, el nucho apostólico, que es el embajador, el representante del Papa, tiene una casa especial en un campo. Hay otra cosa, que tienen dinero, tienen casa, tienen carro. La cosa ha sido tan grande, que el nombre lo trasladaron a Portugal. Sí, por lo que hacen es que los trasladan y no hacen nada con ellos. No, lo que pasó es que la lucha siguió, el gobierno fue hasta Portugal a perseguirlo. Entonces el Papa lo trasladó por eso que no. Lo trasladó al Vaticano y lo mataron.
Pero ¿y quién puso la ley esa? Porque que ahí no sale en la Torah que no se puede casar ni nada de eso. No, de nuevo, malinterpretan por no conocer, malinterpretan, porque primero que nada, ese fue el primer mandamiento que Dios le dio a Adán, que se fructificaran y multiplicaran. Pero por añadir las creencias, las filosofías griegas, ahí es donde viene el problema de que tienen que ser célibes, porque Pablo habla de eso, de nuevo, es malinterpretando a Pablo. Porque Pablo cuando dice eso es por otras razones y eso lo hablamos cuando hablamos sobre Corintios. Vamos a seguir ahora con el capítulo 2. Dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y hacen lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. O sea que Dios está dando tiempo, oportunidad de que se arrepientan. ¿Por qué? Por la bondad y lo justo, lo misericordioso que Dios es. Le está dando tiempo a la gente que se arrepienta. Verso 5, capítulo 2. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del recto juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. O sea, el día de la ira de Dios sabemos que es lo que algunos sitios llaman el día terrible o el día grande de Dios, del juicio final, en el sentido, muchos creen que va a ser un día de Yom Kippur, cuando Yeshua regrese. Y luego entramos en el juicio final y ahí pues ya se acabó la oportunidad. Se sabe quién es quién. Cuál pagará cada uno conforme a sus obras. ¿Cuál es la paga de lo que uno haga? Dice, vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia injusticia, o sea, que no hacen rectitud. Recuerden que la base del trono de Dios es rectitud y justicia. Pasa que en español justicia y la justicia está más bien relacionado con juicio, con mishpat, mientras que el término correcto debe ser recto, rectitud, righteousness. Por lo tanto, el que no hace justicia no está obedeciendo a la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La Torah. La Torah es lo que te enseña lo que es justicia, lo que es justo, lo que es recto. Entonces a esos vendrá la ira y el enojo contra los que no obedecen. Verso 9. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. El judío primeramente y también al griego, o sea, al no judío. ¿Por qué? Porque de igual manera que eres responsable porque Dios lo escogió para ser obediente a la Torá y para llevar a otros las buenas nuevas de Yeshua. Pero si a la misma vez ellos tampoco obedecen y hacen lo mismo que las naciones, entonces ellos también serán juzgados y serán primero. Verso 10. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno. ¿Y qué es hacer lo bueno? Tenemos que entender que hacer lo bueno, acciones buenas son mitzvot, los mandamientos. Eso es lo que entiende y conoce el judío, que cualquier acción buena significa que tú estás obedeciendo a los mandamientos.
Estás haciendo mitzvot, los mandamientos del Señor. De nuevo, al judío primeramente y también al griego. ¿Por qué? Porque no hay acepción de personas para con Dios. ¿Y por qué le está diciendo esto a los romanos? Porque los romanos, los judíos creyentes, están echando a un lado a los no judíos creyentes. Hay conflicto. Entonces él está diciendo, tú eres judío y te crees mejor que el que no es judío porque Dios fue el que te dio la Torá, porque Dios te escogió a ti. Pero aquí te está diciendo, no te creas, Dios no hace acepción de personas. Si estás haciendo mal, igual paga que aquel que no es judío. Verso 12. Porque todos los que sin Torá han pecado, sin Torá también perecerán. En otras palabras, las naciones no recibieron la Torá. Quien recibió la Torá fue Israel. Por lo tanto, te dice, porque todos los que sin Torá han pecado, o sea que si tú, una cosa que tenemos que entender para que entiendan esto que Pablo va a decir ahora es que Dios a cada ser humano, judío y no judío, le dio una conciencia. Toda persona tiene una conciencia, crea en Dios o no crea en Dios, porque eso es algo innato, algo que Dios puso en cada ser humano. Un ejemplo, un niño que nunca ha leído la Biblia, que no conoce de Dios, que no sabe cuándo está haciendo algo malo y cuándo está haciendo algo bueno. Lo primero es que no se oye ni un piu. Silencio. Y tú sabes, cada vez que si tienes la casa llena de muchachos y hay un silencio, lo que están haciendo usualmente no es bueno. ¿Por qué? Porque se esconden. Perdóname, es tan así que mi compañera de trabajo, Changi, estaba diciendo de la nietecita de ella, está en pre-kinder o pre-pre, algo así. Se trajo algo de la escuela y lo escondió en la botita. Caminaba con dolor, pero no dio muestras de nada. En la casa ven que está usando el juguetito y le preguntaron, ¿y de dónde? Ajá. A esa edad ella sabía que estaba haciendo algo Exacto, malo. exacto. ¿Por qué lo escondió? Exacto, porque sabe que estaba mal. Es más, un animalito hace algo mal y lo primero que hace es que baja la cabeza y mete el rabo entre las patas. Oh, sí. Y es un animalito. Por lo tanto, cuando él dice, porque todos los que sin Torá han pecado sin Torá también perecerán. Y no es que sean pere, es que van a perecer. Y todos los que bajo la Torá han pecado por la Torá serán juzgados. Aquí está incluyendo judíos y no judíos. Porque no son los oidores de la Torá los justos o los rectos ante Dios, sino que los hacedores de la Torá serán justificados o serán rectificados. Por lo tanto, no es simplemente escuchar. Tengas Torá o no tengas Torá, es tus acciones. Porque cuando las naciones o los no judíos que no tienen Torá hacen por naturaleza lo que es de la Torá, en otras palabras, hacen por conciencia lo que la Torá te dice que está bien, estos, aunque no tienen la Torá, son Torá para sí mismos. ¿Qué significa eso? Que tú no necesitas Torá para saber lo que es justo y lo que no es justo. No la necesitas, porque Dios te ha dado una conciencia. Lo que la Torá te enseña es lo que va por encima de tu conciencia. ¿Okay? Lo que la Torá te enseña es lo que ya no es cuestión de conciencia, es lo que Dios te muestra, viene siendo, te sube el estándar. O sea, te sube el nivel de rectitud y de justicia. Ok, tú sabes ciertas cosas básicas de lo que es bueno y lo que es malo. Pero Dios te enseña aún más que corresponde a lo que Dios llama bueno. Porque es luz, era lo que decía Yeshua. Que la Biblia te dice, los judíos, los religiosos le decían, ama a los que te aman y a los que no te aman, pues los odia. Y Yeshua te dice, viene y te dice,
Que eso tú lo sabes, tengas Torah o no tengas Torah. ¿Sí? Odiar y a querer a alguien, usualmente tú vas a querer que te quiere, que no te quiere, pues lo odia, tienes venganza, whatever. Pero Yeshua entonces te dice, ¿qué saca con amar al que te ama? Ama al que no te ama, ama al enemigo. O sea, ahí está, Yeshua te está mostrando lo que la Torá te enseña, que va por encima de tu conciencia. ¿Okay? Que va del más allá de lo que tú llamas bueno y lo que llamas malo. Por eso él dice, porque cuando las naciones o los no judíos que no tienen Torá hacen por naturaleza o por conciencia lo que es de la Torá, estos, aunque no tengan la Torá, son Torá para sí mismos, mostrando la obra de la Torá escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. O sea, tú no necesitas Torá para saber lo que es bueno o es malo. Cuando estás tomando decisiones y tomas la decisión incorrecta, tú mismo sabes que estás mal. Dice, tú no necesitas Torá para eso. Pero entonces Dios te lleva a un nivel más alto, de más dignidad. Él te eleva con lo que te enseña a través de la Torá. 16. En el día en que Dios juzgará por Yeshua los secretos de los hombres conforme a mi buena nueva. O sea que va a haber el día en que todos los secretos del corazón, porque recuerden que uno puede ver por fuerita lo que hace la gente, pero uno no sabe lo que está en el corazón. Porque tú puedes hacer quizá un bien a alguien, pero tu intención en tu corazón es, ok, le hago este favor, pero entonces me va a deber a mí. Y voy a aprovechar y sacarle ventaja a esa situación. Por lo tanto, vendrá ese día en que Dios juzgará los secretos de los corazones de los hombres. Entonces comienza a hablar, vamos a dejarlo hasta aquí, hasta el verso 16, que ya mismo va a ser una hora. Y continuamos la próxima vez en el capítulo 2 del verso 17 en adelante para que podamos entender entonces qué es lo que Pablo va a hablar con respecto al judío. Se va a enfocar en el judío porque lo que va a dar a entender es que el judío se jacta o tiene arrogancia con respecto al no judío. Porque yo tengo la Torá, porque yo estoy circuncidado, por esto y aquello y lo otro. Entonces Pablo lo que quiere es dejarle saber, no te creas mucha cosa porque Dios juzga por igual a todos los hombres. ¿Okay? Y recuerden que el conflicto que hay en Roma es ese, entre el judío creyente y el que no es judío, porque ellos se sienten como de más valor hasta cierto punto en el sentido espiritual que los que no son judíos. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Pablo llegó a ir a Roma. Llegó a ir a Roma, pero cuando él escribe esta carta todavía no ha ido a Roma. Sí, pero después vuelve otra vez. Pero él regresa a Roma, él llega a ir a Roma, sí. Porque él lo acusa. Él fue a Roma preso. Sí. Cuando lo volvió otra vez, pues como romano, entonces aplicó para los lugares en Roma. Sí, porque él era ciudadano romano, entonces él aplica a ir porque él aprovecha esa situación para poder ir a Roma. Pero lamentablemente esa visita a Roma fue su última visita, primera y última visita a Roma, y estuvo preso muchos años y luego lo mataron. Porque recuerden que cada vez que cambiaba de emperadores, había emperadores buenos y había emperadores no muy buenos, sobre todo cuando Pablo... En Roma hubo un tiempo en que cuando Claudio fue emperador, él votó a todos los judíos de Roma. Y una vez cuando Claudio muere, regresan. Entonces a ese grupo que se había ido regresa a Roma es que Pablo está dirigiéndose, porque recuerden que si los judíos fueron expulsados, los creyentes no judíos que quedaron en Roma, porque los que fueron expulsados fueron los judíos. Al no haber judíos y haber creyentes en Yeshua que no son judíos, que se quedaron en Roma, el tiempo en que no hubo una influencia judía de creyentes judíos entre los no
judíos creyentes empezaron a meterse en las cosas de la religión pagana, entonces es donde fue que el cristianismo comenzó a mezclarse también con cosas que no eran parte de lo que... Que fue el problema de España también. Peor, Sí. todavía te España y los materios, los buildings, Ujú. la arquitectura que tiene no es judía. Sí, sí, pero lo que da es que la influencia entonces de los que no eran judíos comienza entonces a entrar a los creyentes en Yeshua. Algunas... Ajá. Sí, algo que tengo en la mente que Ajá. dijiste. ¿Por qué en ese tiempo mataban a las niñas? Porque era que... Porque muchas veces eran, recuérdate, tienes que recordar que habían clases sociales y la mayoría de la gente eran esclavas o esclavos libres, pero quedaban dentro de la cultura, quedaban dentro de una cultura que no tenían valor como humano, entonces abusaban de las mujeres, la usaban como prostituta, entonces quedaban embarazadas y no tenían un padre, no tenían un esposo, entonces pues la abandonaban. ¿Okay? ¿Tú tienes una pregunta? En el capítulo 1, Ajá. del 18 hasta el 27, no para compararse, no es para una aclaración. Claro, ya la tengo por lo que ustedes pues, han enseñado esta noche. Ajá. Pero siempre se había enseñado de que se estaba refiriendo esto a cuando estaban ahí en el monte Sinaí, que iban a recibir que recibieron, que Moisés subió para recibir la ley. Entonces te habla que cambiaron su forma natural, que cuando Moisés baja y ve ellos haciendo... No. Eso no tiene nada que ver con eso, lo que tiene que ver con... No. Recuerda de nuevo el contexto. Yo Sí. entiendo claro, ya Sí. lo que usted dijo y estoy clara en esto. Sí. Pero que siempre lo hablaban de esa forma. Sí. ¿Sabe? Que era porque ellos, como decía el pueblo de Israel, Uh-huh. ellos desobedecieron, entonces Sí, pero cambiaron no, eso no. Dios mío, pero Puede de nuevo no saber el contexto y el querer pervertir la verdad, de nuevo, sino por ser simplemente anti-judío, simplemente por ir en contra del judaísmo. Okay. Bueno, la próxima vez nos reunimos de nuevo y seguimos con el capítulo 2. Gracias.